Se llamaba Juana, pero la tacharon de loca. ¿Lo estuvo realmente o enfermó mentalmente como consecuencia de ese confinamiento durante casi 50 años en el Palacio de Tordesillas, a pesar de ser la reina titular de España? Bueno, nos podemos plantear por qué se torcieron las cosas en la existencia de Juana I. ¿Constituyeron los celos la causa de su patología? ¿Utilizó, por el contrario, esa enajenación que le achacaban a modo de máscara neuronal? Son muchos interrogantes acerca de esta mujer enigmática que, al cabo de siglos, se ha convertido en un fantasma de la historia. Ha buceado en esa historia quien sabe mucho de ella y ha quedado totalmente abducida por el personaje y por la persona. María Lara Martínez, historiadora y escritora guadalajareña, doctora europea por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá. Trae este título: Juana I, la reina cuerda. María Lara, buenos días. Buenos días. ¿Cuál ha sido el objetivo de zambullirte en la historia de Juana I? ¿El hecho de partir lanza por una mujer que podría haber sido mucho más relevante en la historia de España y de Europa? ¿O quizás tirando de otro hilo ha salido ella? Empezó todo cuando estuvimos impartiendo las conferencias, el ciclo para las Cortes de Castilla-La Mancha, Laura Lara y yo, sobre Juana I, y lo titulamos en el ciclo Juana es nuestra reina. Y después me llegó el encargo de esta obra sobre Juana I, personaje que yo ya llevaba investigando años atrás porque fue la soberana mejor preparada del Renacimiento y, sin embargo, su padre, su marido y su hijo no le dejaron ejercer su poder. Y mi argumento, que además de llamarse Juana, es que no estaba loca. Y la verdad que han sido horas apasionantes escribiendo la obra, investigando sobre el personaje, tratando de ir hacia el argumento esencial de su biografía, que es el cautiverio que sufrió durante casi 50 años en Tordesillas, y eso, más allá de hablarnos del pesimismo, nos habla del vitalismo que tuvo para aguantar en esa situación y no volverse loca. La depresión posiblemente fuera uno de los síntomas que tenía, pero es que pensemos que más de 40 años encerrada y sin una posibilidad de comunicación con el exterior, todas las personas que pasaran por ese trance se sentirían melancólicas. Pues seguramente sí, y valdría incluso pues un estudio clínico, ¿no?, de biógrafos médicos y psicológicos y psiquiátricos, que los hay, para determinar qué hubo antes, si un trastorno y por lo tanto en aquel momento la cura o la solución era internar a esa persona y forzarla a un cautiverio, o realmente enfermó después mentalmente. Mi hipótesis es que enferma después porque es una mujer a la que no se le permitió nunca tener carácter. Y ahí cabe otra pregunta. Su madre Isabel nació antes, lógicamente, que ella, y sin embargo pudo ejercer ese mando. Pero ahí la teoría que yo formulo es que al final de la Edad Media, Isabel la Católica se estaba enfrentando a otra mujer, a su supuesta sobrina, Juana la Beltraneja. Sin embargo, Juana, mal llamada la loca, tenía delante de ella a 3 hombres muy ambiciosos que querían el trono, no como consortes o como padre o como hijo, sino como titulares. Y eran su padre Fernando, su esposo Felipe el Hermoso, así lo llamaron, mientras que a ella la loca, y por otro lado Carlos I, Carlos V, contra el que protestaron ya los comuneros cuando vieron que los dineros se iban para la coronación en el imperio. Y María, esta mujer tan ilustrada, tan formada, educada evidentemente, ¿no escribió durante esos años tan horrorosos de cautiverio? Conoció todas las ramas del saber, las lenguas vivas y muertas, el latín, el francés que nos enseñaba en la corte castellana, pero que sin embargo ella lo aprendió porque era la interlocutora y la intérprete y traductora de los reyes católicos con su marido y de su marido con el resto de los castellanos. Y he podido en los archivos nacionales e internacionales encontrar cartas, correspondencia que mantenían sus amigas con ella, también su autógrafo que aparece en el libro reproducido en Juana I, la reina cuerda, los instrumentos musicales que tenía, por ejemplo, un órgano, un realejo que se conserva en Tordesillas, luego lo llevaron a restaurar, pertenece a Patrimonio Nacional, y también los bienes que pudo coleccionar. Además, ese era uno de los rasgos de la personalidad de su madre, de Isabel la Católica, que le gustaba mucho tener como si fuera una colección de museo, pero por todo lo alto, con reliquias, con libros, con tapices.
y Juana mantiene también esa estela. Un enigma que dejo para los lectores en Juana I, la reina cuerda, es que cuando ella muere el 12 de abril de 1555, en el día de Viernes Santo, en ese cofre donde guardaba los objetos más preciados para ella, pues encontraron sus criados y guardeses la llave, pero no hallaron el cofre. ¿Dónde se quedaron? Cuánto suspense incluso en esta historia en clave de mujer, Juana I, la reina cuerda. ¿Cómo definirías esa personalidad que tú te has marcado como hipótesis o con la que quieres que los lectores nos quedemos? Una mujer resistente o resiliente, y por otro lado, en su juventud, el obispo de Córdoba, cuando la visita en Flandes, y otros emisarios utilizaban para ella el término cuerda, y cómo después el destino hizo que esa situación cambiara hasta convertirse en emblema de demencia. El romanticismo también tuvo parte, porque en el siglo XIX parece que daba exotismo el decir que España había tenido una reina loca. Eso lo decían ingleses, franceses, y también hay que asumir la culpa de los españoles, que no lo rebatieron y que siguieron clavando en la cruz un poco más a Juana. Ella, que se fue de este mundo pensando en Jesucristo, fueron sus últimas palabras, a pesar de que también cayó sobre ella el cargo de hechicera, de bruja y de hereje. Pues quien siente locura por la investigación histórica fundamentalmente y por la recreación de personajes de otros tiempos es María Lara, así que enhorabuena, María, por Juana I, la reina cuerda. Gracias. Juana I, la reina cuerda, situamos marcapáginas incluso para este verano, para bucear, sumergirnos en las aguas de la historia.